Hola chicos, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema muy interesante, el cual es procesos endotérmicos y exotérmicos. Vamos a ver entonces qué tan interesante resulta ser este tema. Bien, debemos tener en cuenta que los procesos endotérmicos y las reacciones endotérmicas, aunque las reacciones se encuentran dentro de lo que son procesos, no son exactamente los mismos. ¿Bien? Cuando hablamos de procesos endotérmicos, en general, endotérmicos o exotérmicos, estamos haciendo referencia a cualquier proceso, ya sea físico o químico, donde haya una absorción o liberación de energía. Cuando hablamos de reacciones, en este caso endotérmicas y exotérmicas, hacemos referencia exclusivamente a la energía que se libera durante una reacción. ¿Bien? Entonces debemos de tener eso bien en claro. Sin embargo, tienen algo en común y es la absorción o liberación de energía, por lo que un proceso físico endotérmico o exotérmico se puede tomar como ejemplo para ver qué puede pasar en una reacción endotérmica o exotérmica. Sin embargo, cada uno son cosas diferentes, cada uno se aplica a su propio contexto. Bien, cuando hablamos de reacciones endotérmicas y exotérmicas, ¿verdad?, o de procesos en general, podemos definir entonces un término muy utilizado en esta, que es la entalpía. La entalpía se define como el cambio de energía que ocurre en un proceso, ¿bien? En un proceso ya sea físico o químico. Entonces vamos a ver que en el caso de las reacciones químicas tenemos algunos tipos de entalpía, como son la entalpía de formación y la entalpía de reacción. Cuando hablamos o hacemos referencia a la entalpía de formación, estamos hablando de aquella entalpía en la cual átomos se unen para formar una sustancia. Es decir, por ejemplo, si el hidrógeno reacciona con el cloro para formar ácido clorhídrico, esas entalpías que vamos a obtener al final son entalpías de formación, porque ellos están formando una sustancia. Ahora bien, cuando tomamos el ácido clorhídrico, el mismo ácido clorhídrico, y lo hacemos reaccionar con otra sustancia, ya sea el hidróxido de sodio en este caso, entonces vamos a hacer una reacción entre dos sustancias. Por lo tanto, tenemos que hablar de entalpía de reacción. Bien, entalpía de formación para formar sustancias, entalpía de reacción cuando esas sustancias ya formadas reaccionan para formar otras diferentes. Bien, teniendo esto en claro, entonces vamos a ver cómo podemos interpretar la entalpía según su valor. Entonces, vamos a tener que si el cambio de entalpía es positivo, se ha ganado energía, por lo contrario se ha cedido o perdido. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, la entalpía se representa con la letra H mayúscula. Y en este caso, como estamos hablando de un cambio de entalpía, entonces lo acompañamos con este delta H o ese triangulito que hace referencia o nos dice que es cambio. O sea que ese símbolo, triangulito o delta H, lo podemos leer como cambio de H, es decir, cambio de entalpía. Podemos ver en el primer caso, en la parte izquierda de nuestra pizarra, que tenemos que la entalpía o el cambio de entalpía es mayor a 0. Por el otro lado, tenemos que el cambio de entalpía es menor a 0. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, podemos hacer uso de esta tabla acá, donde vemos los valores cuando son mayores a 0, es decir, estos que están a la derecha, y los que son menores a 0, es decir, los que están a la izquierda. Cuando son menores a 0, esos valores esos valores se vuelven negativos. Cuando son mayores son positivos, por lo que cuando decimos que la entalpía es mayor que 0, entonces estamos diciendo que toma valores positivos. Y cuando es menor a 0, entonces hacemos referencia a que toma valores negativos. Entonces vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo muy ilustrativo. Vamos a pasar a nuestro laboratorio. Vamos a deshacernos de esto que no vamos a utilizar y vamos a tomar un vaso con hielo. A este vaso con hielo le vamos a agregar calor. Ya tenemos un mechero aquí debajo y vamos a encenderlo. Bien, como esta llama va a proporcionar calor, es decir, va a proporcionar energía a estos cubitos de hielo, paulativamente estos van a ir cambiando de fase y se van a convertir en un líquido. Entonces aquí
vamos a pasar a ver cómo es el flujo de energía en este caso. Recordemos que no estamos viendo una reacción, sino un proceso físico. Bien. Sin embargo, también hay un cambio de entalpía. Aquí podemos ver en nuestra flecha roja que este flujo de energía va de la siguiente manera. Primero, la fuente de energía en este caso viene siendo el mechero, el cual está proporcionando o cediendo energía a el agua, ¿verdad? Entonces en este caso, aquí el agua pasa a absorber esa energía, ¿verdad? Que es la que está con la flecha azul, haciendo que su entalpía, ¿verdad? Aumente. Por lo tanto, esa entalpía va a ser mayor a 0. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, ¿este proceso es endotérmico o exotérmico? Si has contestado y has dicho que el proceso es endotérmico, entonces muy bien, estás aprendiendo. Bien, este proceso es endotérmico porque, como ya sabemos, un proceso endotérmico, al igual que una reacción endotérmica, hay una absorción de energía. En este caso, el mechero está desprendiendo energía, la cual está siendo aprovechada por el agua que estaba en estado sólido, es decir, que estaba congelada, para volverse a líquido. Es decir, él tuvo que absorber esa energía para poder pasar de sólido a líquido. Entonces, muy bien, te felicito. Vamos a continuar. Bien, para el siguiente ensayo entonces vamos a utilizar nuestra cocina. Si tenemos ya el agua, en este caso ya la tenemos en un estado líquido, entonces si queremos volver esa agua a un estado sólido, entonces tenemos que ponerlo dentro de nuestro refrigerador. Entonces aquí, luego de un tiempo, vamos a poder observar que se está solidificando, es decir, está pasando a otra fase. En este caso, la fase sólida. Aquí podemos ver encerrado nuestro vaso pequeño, que luego lo estamos viendo aquí un poco más grande. Sin embargo, es el mismo vaso, simplemente que lo estamos viendo bajo una lupa con un poco más de aumento, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Con el tiempo se van a ir formando cubitos de hielo, bien, hasta que ya todo el agua se vuelva sólida, es decir, que se convierta en hielo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a observar. Podemos ver aquí en la puerta de nuestro refrigerador que han aparecido escalas. En estas escalas son de temperatura, ¿verdad? La escala que está encerrada en este cuadrito rojo representa el agua cuando inicialmente se introdujo al refrigerador, es decir, cuando ella estaba a temperatura ambiente o cuando estaba en estado sólido. Luego, encerrado en un cuadrito azul, tenemos la temperatura a la que está el refrigerador, es decir, que está a una temperatura más baja. Si vemos, rojo y naranja están representando temperaturas más altas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Paulativamente, para que el agua esté en equilibrio con la temperatura que ya hay dentro del refrigerador, va a empezar a ceder energía, ¿verdad? Es decir, va a empezar a perder y van a alcanzar una misma temperatura. Y aquí entonces es que ya el agua pasa a un estado sólido. Entonces en este caso ya vimos que no se está ganando energía, sino que se está cediendo para que pueda el agua volverse sólida. Entonces, ¿este proceso es endotérmico o exotérmico? Muy bien, si has respondido exotérmico, te felicito. Has comprendido de forma satisfactoria este tópico. Entonces, bueno, hasta aquí nuestro video. Nos vemos en la próxima. Recuerda que esto ha sido procesos endotérmicos y exotérmicos. Bye.